Bienvenidos y bienvenidas a otro Conociéndote. Como ya les contábamos en otros programas, estamos conociendo poco a poco los municipios de la comarca. Hoy es el lugar de Úbeda. Nos hemos desplazado de Nueve la Loma hasta la ciudad patrimonio para, pues tener una cita con Vicente Ruiz, que es historiador y escritor, y que va a ser el que nos cuente poco a poco vaya como desengranando lo que es Úbeda, su patrimonio, su gastronomía, su gente. Para quien no lo sepa, Vicente ha ganado el premio Virgen del Carmen 2023, que es otorgado por la Armada Española por su investigación en la historia naval. Lo primero de todo, muchísimas felicidades por ese reconocimiento. Muy bien, muchas gracias. Y también para aquellos que no estén viendo y no ubiquen bien Úbeda o no sepan un poco sobre la ciudad, Úbeda es la cabecera de la comarca de la Loma. Se localiza en el centro geográfico de la provincia, justo en la meseta interfluvial comprendida entre los ríos Guadalimar por el norte y el Guadalquivir por el sur, y está a 748 metros de altitud. Se considera el centro comercial, administrativo y de servicios de prácticamente la comarca de la Loma, y el municipio lo forma Úbeda como centro y tiene los anejos de Don Donadío, San Bartolomé, Santa Eulalia, San Miguel, Solana de Torralba y Veracruz. Lo primero de todo, Vicente, Úbeda, ¿de dónde viene esa palabra, el nombre del municipio, que además en muchos sitios todavía vemos en vez de una U, esa V? ¿Qué quiere decir el nombre de Úbeda? Bueno, pues la verdad es que el nombre de Úbeda no tiene un significado que se haya encontrado, ¿no? No hay, digamos, ninguna fuente fidedigna que nos pueda decir lo que significa la palabra Úbeda. Digamos que la ciudad de Úbeda surge como tal en la época de la invasión musulmana, a partir del siglo IX, y es cuando aparece la ciudad de Ubad al-Arab o Úbeda de los árabes. Cuando llega el siglo XVI, los cronistas, los historiadores de la época intentan buscar el origen de la ciudad. Orígenes legendarios en muchas ocasiones, ocurre no solamente con Úbeda sino con otras ciudades de España. Y ese origen se encuentra, o la quieren buscar aquellos cronistas, aquellos historiadores del siglo XVI y del siglo XVII, en una leyenda que es la de Túbal, que fue nieto de Noé y que era hijo del rey Idúbeda. Esta leyenda nos habla de que este Túbal estuvo por los cerros de Úbeda, por esta zona, y fundó la ciudad de Úbeda. De ahí viene, digamos, el nombre legendario, y digamos que aquellos cronicones, aquellos historiadores, lo que pretendían era darle un significado mitológico, extraordinario, legendario, místico, para, digamos, también explicar el origen de la ciudad. Entonces, por tanto, podemos decir que, sin haber pruebas científicas, evidentemente, todo es leyenda, fue Túbal, ese nieto de Noé, el del arca, el que fundó la ciudad de Úbeda. Úbeda, que cuenta con exactamente 34.062 habitantes. Vicente, ¿cómo son los ubetenses? ¿Cómo son esas personas que habitan este municipio? Bueno, pues los ubetenses, hay de todo. Hay gente que es muy amable, hay gente que es menos simpática, pero bueno, ahora fuera de bromas, ¿no? Porque si yo dijera cosas malas sobre mi ciudad, pues posiblemente mis paisanos me dirían, en fin, no es lo correcto, ¿no? Pero siendo sinceros, los ubetenses yo pienso que tenemos un carácter noble, que tenemos un carácter abierto, tenemos un carácter que desde luego acogemos a todos los visitantes con bastante digamos, amistosidad, afabilidad, ¿no? Somos buenos anfitriones, creo yo. Te voy a poner simplemente un ejemplo, ¿no?, de cómo somos los ubetenses. Desde hace unos años la ciudad de Úbeda se caracteriza por el turismo, ¿no? Una de las actividades económicas más importantes es el turismo, y por tanto Úbeda cada vez están viniendo más y más turistas. En otras ciudades de España el turismo ya comienza a ser desagradable por la cantidad de turistas que hay, porque digamos que no, exactamente, la masificación. Aquí no, aquí digamos que el turismo todavía lo tenemos, digamos, como algo bueno, y
digamos que los turistas son muy bien acogidos en la ciudad, o sea que es muy raro que te puedas encontrar a alguien hablando mal de los ubetenses cuando ha tenido una visita a nuestra ciudad, y por tanto, en resumen, pues tengo que decir que los ubetenses somos afables y que somos buenos anfitriones. Bueno, pues eso siempre es una maravilla escucharlo, porque así quien quiera pasar un día por Úbeda y ver su patrimonio, pues sabe que aquí lo van a acoger como si estuviese en su propia casa. Exactamente. Bueno, Vicente, aprovechando que eres historiador y que, bueno, más adelante hablaremos de que has escrito un libro sobre Úbeda, me gustaría preguntarte que cuál es la fecha más antigua registrada del municipio. Bueno, el municipio, la ciudad, se puede considerar nada más y nada menos que una de las ciudades, o probablemente la ciudad más antigua de Europa Occidental. Y además te lo digo en un lugar en donde si nosotros nos diera por excavar en este mismo emplazamiento, pues encontraríamos bastantes poblados, etapas de la prehistoria como superpuestas, capa por capa. exactamente, uno tras otro, ¿no? De hecho, aquí justo enfrente tenemos el Palacio del Marqués de Mancera, la Torre del Tesorero también se le llama, en donde se están haciendo una serie de obras. Actualmente acoge las dependencias del ayuntamiento, ya que el edificio principal se encuentra también en obra, y se ha descubierto un antiguo poblado, unos restos arqueológicos pues que se remontan nada menos que a hace unos 6.000 años. Es decir, estamos hablando que el origen de la ciudad de Úbeda, digamos que no hay un documento que lo certifique, pero sí hay una serie de registros arqueológicos que según los arqueólogos, según los historiadores, pues remontan la ciudad de Úbeda, el primer poblamiento, a unos 3.500 años antes de Cristo. Es decir, cuando en Oriente Próximo, cuando la civilización sumeria comenzaba a escribir, a inventar, a descubrir la escritura, esa civilización tan avanzada, en el resto de Europa se encontraban en el Paleolítico todavía. Bueno, pues buena parte, ¿no? Aquí nos encontrábamos en el Neolítico. Aquí había un pequeño poblado en toda esta zona que tenemos aquí detrás, que es la Era del Alcázar, que sin duda pues es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del sur de Europa. O sea, tenemos fecha antigua Muy y de antigua. historia bastante Efectivamente. antigua. Es verdad que luego pues hay un vacío pues a partir sobre todo de la época romana, el Bajo Imperio, hay un vacío en el que no encontramos, no hay datos, digamos, hasta la época, desde ese Bajo Imperio hasta la época musulmana, no hay datos de poblamiento de la ciudad, pero no quiere decir que no existan, porque probablemente el crecimiento, el poblamiento, perdón, ha sido continuado durante todo este periodo, durante toda la historia. Por eso decimos que es la ciudad más antigua de Europa Occidental, que siga siendo ciudad. Lógicamente, hay ciudades más antiguas, pero que desaparecieron. O sea, que se siga considerando ciudad. Efectivamente, hay otras ciudades que desaparecieron, en el caso de Úbeda, pues no es así. Entonces, por esa razón, probablemente la arqueología, la historia, como siempre, pues nos dará muchas sorpresas, yo creo que en poco tiempo, dándonos datos muy importantes, muy interesantes sobre lo que fue esta ciudad durante la prehistoria. Y además que parece mentira, pero conforme más avanzamos, nosotros en nuestros años, más tecnología, más historiadores, más se descubre, más atrás en el tiempo. Y eso la verdad es que puede que en algún momento sepamos mucho más de estas ciudades de lo que nos imaginamos. Efectivamente, la verdad es que la historia es una ciencia, e insisto y subrayo el tema, la palabra ciencia, porque es muy dinámica y porque no es una cosa que está estancada, sino que conforme pasa el tiempo, evidentemente lo que tú bien has dicho, los avances tecnológicos, los estudios de los científicos, de los historiadores, de los arqueólogos, nos permiten averiguar muchas más cosas, y en Úbeda están saliendo muchas sorpresas y muchos elementos de nuestro pasado que sin duda van a sorprender a mucha gente. Bueno, Vicente, yo también quería aprovechar que estás aquí con nosotros y vienes a contarnos la historia de, pues de este municipio. Es que iniciase pues como yo le he dicho a los demás historiadores y cronistas, los que he entrevistado, coger esa máquina del tiempo e ir como un poco surfeando por encima, como si fuésemos meros espectadores de cómo Úbeda ha ido cambiando, quienes pasaron cristianos, el medievo, Carlos V, que sabemos que pasó por aquí, un poco, bueno, pues ese paso, porque además Úbeda, tras la reconquista cristiana, cambió totalmente lo que es la ciudad y la arquitectura, que más o menos pues siglo XVI.
Sí, bueno, la verdad es que Úbeda, lo más importante, lo más llamativo, esta plaza además, yo creo que es un buen ejemplo de ello, es la arquitectura de la época del siglo XVI, del Renacimiento, especialmente la figura de Andrés de Vandelvira, que lo tenemos aquí encima, marcó sin duda una etapa muy significativa. Pero la historia de Úbeda no solamente se ciñe a ese periodo tan esplendoroso como fue el del Renacimiento. Digamos que tenemos un pasado que, ya dicho, se remonta a la prehistoria, se remonta a la época del Neolítico, pero después nos vamos a encontrar muchísimas secuencias, como por ejemplo la Úbeda de los árabes, la Úbeda en donde es verdad que se ha ido perdiendo gran cantidad de elementos de esa civilización, de esa cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia parroquial de Santa María de los Reales Alcázares, que primitivamente fue una mezquita, está construida sobre la mezquita Aljama Mayor. La impronta musulmana ha quedado en la trama urbana, en las calles, en la artesanía también. Y luego después, durante la Edad Media, bueno, pues aquí va a haber una confluencia de muchos elementos, ¿no? Ese pasado musulmán, las nuevas gentes que vienen del norte repoblando la ciudad a partir del siglo XIII, de 1233, que es la fecha de la conquista, y también una serie de comunidades como es la judía, que también tuvo elementos muy destacados y referentes en la ciudad. Posteriormente, ese siglo XVI, que va a ser un siglo del cual pues tenemos el reflejo de estas grandes construcciones, de esta arquitectura tan emblemática, pero luego tenemos un siglo XVII o un siglo XVIII donde Úbeda quedará lastrada por una crisis terrible, una crisis económica que va a influir en la población, un gran descenso de habitantes, las guerras, la peste, el hambre, todo eso va a ir asolando la ciudad, van a quedar testimonios también arquitectónicos muy interesantes, y luego llegaremos a un siglo XIX en donde comenzará un poco la recuperación, la segunda mitad del siglo XIX, porque aquí pues la verdad es que a pesar de este esplendor del Renacimiento, pues en Úbeda se pasó muchísimo. Aquí ha habido hambre, ha habido guerra, ha habido numerosas epidemias que evidentemente han ido dejando huella en aquellos hombres y mujeres de la ciudad que escribieron de una forma anónima la historia de la misma, ¿no? Y así, bueno, pues hemos ido llegando hasta la actualidad, con un siglo XX también turbulento y con una situación actual en la que, bueno, Úbeda pues podemos considerarla una ciudad, yo creo que muy importante, a raíz sobre todo, supongo que ahora hablaremos de ello, de ese nombramiento en el año 2003 junto con Baeza como ciudades patrimonio mundial. Hombre, una vez que, como ya comentaba, ahora hablaremos de eso, pero una vez que le dan ese título, se pone como en el ojo del huracán de todo lo que es cuidar el patrimonio, mantenerlo bien, que venga gente, o sea, que eso hace que también se ponga todo en valor lo que son ambas ciudades. Bueno, Vicente, no podemos hablar de un municipio de la comarca sin hablar de sus patrones. Aquí los patrones son San Miguel Arcángel y la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué son esos dos los patrones de Úbeda? Bueno, pues San Miguel Arcángel tiene mucho que ver precisamente con esa reconquista, ese periodo cristiano. Según la tradición, el 29 de septiembre del año 1234, la ciudad fue conquistada por Fernando III el Santo, y por esa razón pues se le puso como título, digamos, como advocación a la ciudad, tener como patrón a San Miguel Arcángel. Parece ser que no fue exactamente así. Probablemente la conquista se produjo antes, se produjo por San Juan, y en el año anterior, en el año 1233, tal vez debería haber sido San Juan el patrón de la ciudad, pero es muy probable que una de dos, o bien una de las primeras misas que se dieran en la mezquita se hiciera el día del patrón de San Miguel, o también, más que probable, es que por cambiar, digamos, ese ciclo que hay de las estaciones, de pasar del estío, del verano al otoño, de la época, digamos, de la recolección de las cosechas y demás, se tomara como patrón a San Miguel Arcángel. En el caso de la Virgen de Guadalupe, bueno, por cierto, San Miguel Arcángel además es el patrón de la ciudad, y en su honor se celebran las fiestas, la feria de San Miguel, que comienza el 29 de septiembre, ahora efectivamente. En el caso de la Virgen de Guadalupe, bueno, pues también se remonta a la Edad Media, ¿no? Cuando, según cuenta la leyenda, un agricultor, un campesino llamado Juan Martínez, pues descubrió muy cerca de un paraje llamado El Gabellar, descubrió una pequeña estatuilla de una virgen, ¿no? Bueno, pues según cuenta la leyenda, pues aquella virgen la llevaron a Úbeda en varias ocasiones, pero luego, pues sorprendentemente, la virgen volvía a aparecer en el mismo lugar, ¿no? Lo cual quería decir que
bueno, que la Virgen quería que se le hiciera un santuario en el Gabellar, ¿no? Que es donde todos los años pues pasa prácticamente todo el año, salvo cuando el 1 de mayo vuelve a Úbeda, está todo el verano y vuelve a marchar precisamente el día 8 de septiembre, que fue el día que supuestamente se apareció a aquel campesino y que es el día de la patrona, ¿no? Esto es todo, lógicamente, bueno, está dentro entre la leyenda, las creencias religiosas y demás. Es cierto que durante la Edad Media se encontraron algunas estatuillas de vírgenes, de algunos santos y demás, pero era también tenía su cierta lógica. Con la conquista musulmana, los pueblos, los visigodos, pues lo que hacían era esconder esas imágenes y luego, bueno, pues salieron a la luz, ¿no? Siempre, bueno, pues relacionado con un milagro cuando en realidad pues era eso, claro. se había escondido, ¿no? Para evitar su pérdida, su deterioro, ¿no? Y luego tenemos además otro patrón, otro copatrón, que es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz sería otro copatrón, una persona muy vinculada a nuestra ciudad porque aquí falleció, pues falleció el 14 de diciembre del año 1591, estuvo solamente varios meses, los últimos de su vida, en el convento de San Juan de la Cruz, el convento que los carmelitas habían fundado en la ciudad, y ahora, bueno, pues hay desde el siglo XVII hay un oratorio que es donde se veneran parte de sus reliquias porque fueron robadas también en el siglo, bueno, a poco tiempo de fallecer, y fueron trasladadas a Segovia, donde se encuentran ahora sus restos mortales. No olvidemos a Juan de la Cruz, que bueno, es uno de los mayores escritores, de los poetas místicos, sino el más importante de la literatura española. Y que además en esta zona se le tiene muy presente. Efectivamente, sí, por todo, digamos, no solamente estuvo aquí, también estuvo en La Peñuela, en lo que es actualmente La Carolina, y en fin, en buena parte de la provincia de Jaén. Bueno, Vicente, hablamos del patrimonio de la humanidad, hablamos de la historia de Úbeda, pero ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es el patrimonio que está registrado. Hay muchísimo patrimonio en la ciudad de Úbeda, es un municipio que, bueno, necesitaríamos horas y horas y horas simplemente para empezar a hablar de él, pero a mí me gustaría en esta entrevista dar un poco como un paseo por lo que es Úbeda y ver gran parte de sus monumentos y, bueno, pues mencionarlo y hablar un poquito de ellos. Yo creo que el más importante, el que más destaca, el que cuando alguien piensa en Úbeda lo ve, es la Capilla del Salvador, que bueno, una de las curiosidades de esto es que mucha gente piensa que es una iglesia, otra gente piensa que puede ser una catedral, pero realmente es una capilla fúnebre de Francisco de los Cobos, que es muy raro que una persona civil tenga una capilla como esa, porque normalmente en la antigüedad se hacía para los reyes, a los obispos, entonces esa es una de las peculiaridades que tiene El Salvador, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que Úbeda cuenta con un patrimonio muy, muy importante, que además, o sea, si nosotros echamos la vista atrás, durante muchas etapas de la historia se ha ido destruyendo buena parte. O sea, hablamos de, pues no sé, te puedo hablar de la invasión francesa, te puedo hablar de la desamortización durante el siglo XIX, la guerra civil, incluso durante los años 60 y 70. Bueno, pues a pesar de todo lo que se ha ido perdiendo, todavía contamos con un inmenso legado patrimonial. Y evidentemente, si a alguien le preguntas por Úbeda o tuviéramos que elegir los ubetenses un monumento, pues evidentemente nos quedaríamos mucho, la mayoría yo creo que se quedarían con la Sagrada Capilla del Salvador, que como tú bien has dicho, no es una iglesia, es un panteón, es una capilla funeraria de una de las personas más influyentes del siglo XVI, Francisco de los Cobos. Y tú has subrayado bien que, bueno, normalmente ese tipo de capilla, que realmente es impresionante, si la gente no lo conoce, pues yo le invito a que vengan por Úbeda. Y que además la visiten por dentro, que es muy interesante por dentro, no solo quedarse fuera. No solamente quedarse fuera, porque en definitiva es un ejemplo de capilla funeraria, del Renacimiento más puro, y además también es un auténtico catálogo de iconografía cristiana, mitológica, donde se relaciona la vida y la muerte. La vida y la muerte, y donde efectivamente hay un personaje singular que es Francisco de los Cobos. ¿Quién era Francisco de los Cobos? Pues Francisco de los Cobos era la persona más importante que había en España en el siglo XVI, después del rey, ¿no? Después de Carlos I, al menos durante la primera mitad, porque era su mano derecha. Carlos I tenía varios consejeros, vino de Flandes, era un rey extranjero, pero se rodea de consejeros flamencos, salvo uno que es el ubetense Francisco
Francisco de los Cobos. Y Francisco de los Cobos se convierte, insisto, en la mano derecha del rey. Un dato muy significativo. El año pasado se conmemoraron los 500 aniversarios, los 500 años de la expedición Magallanes-Elcano, que terminó con la circunnavegación del planeta Tierra. Bueno, pues una de las primeras personas que supo que la Tierra era redonda fue Francisco de los Cobos. ¿Por qué razón? Porque cuando llega Juan Sebastián Elcano con la nao Victoria, con esos 18 supervivientes que llegaron al puerto de Sanlúcar de Barrameda en septiembre del año 1522, escribió una carta. Esa carta recorrió toda España hasta llegar a la corte en Valladolid, porque era una carta que iba a recibir al rey. La primera persona que tomó esa carta en sus manos fue Francisco de los Cobos. ¿Por qué? Porque era el secretario del rey, porque hablaba castellano y porque además fue el primero que le contestó de su puño y letra a Elcano diciéndole que llegara a la corte para contar aquella aventura. Además era secretario de India y además era una persona que atesoró pues muchísimo dinero. Ten en cuenta que el 1% de toda la plata que venía de Centroamérica pasaba por sus manos. Eso le hizo tener una gran fortuna. Y eso le hizo también, bueno, pues atesorar también una importantísima colección de obras de arte. Por ejemplo, pues muchas de las que se conservan en la Sagrada Capilla del Salvador, otras se han perdido, otras pertenecen a la Casa Ducal de Medinaceli, que son, digamos, los herederos, los patronos del Salvador, y hay una figura muy especial que los ubetenses tenemos muchas ganas de que regrese a nuestra ciudad. Que ahora mismo los vincula un poco con Sabiote, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hablamos del San Juanito, el San Juanito de Miguel Ángel, que inicialmente iba a estar en Sabiote, pero que finalmente estuvo en Úbeda pues hasta el año 1936, la única escultura que se conserva en la actualidad de Miguel Ángel Buonarroti, nada menos que de Miguel Ángel Buonarroti, y que bueno, pues está previsto que regrese otra vez al lugar de donde nunca debió partir y pueda ser contemplado por ubetenses y foráneos. Y así, bueno, te he hecho un poco resumen de El Salvador, de Francisco de los Cobos y de la importancia de este personaje histórico. Además, personaje histórico que cabe destacar que, bueno, como bien nos has comentado, tenía dinero, era bien relevante, y en la comarca no hizo más que también comprar como tal municipios como Sabiote. O sea, aparte de algunos de los municipios de la comarca, él los compró, incluso volvió a repoblarlos y como decíamos, el castillo, por ejemplo, de Sabiote lo mandó construir él porque quería un castillo, al igual que hizo con El Salvador. Exactamente, y también Canena, también es otro, el castillo de Canena, también pertenecía a Francisco de los Cobos. Era un auténtico comagnate, era un burócrata, un funcionario, pero un altísimo funcionario que, bueno, que además, bueno, pues acumuló una fortuna pues ingente. Bueno, el siguiente paso, no nos alejamos mucho del Salvador, pero bueno, lo tenemos aquí enfrente, es la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, que bueno, ya nos has comentado, pero una de las curiosidades es que antes era la mezquita mayor del municipio. Sí, bueno, la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, digamos que tiene una importancia artística muy relevante, porque digamos que es un auténtico catálogo de estilos artísticos, pues que van desde algunos restos árabes, pasando por el mudéjar, el gótico, el claustro. Pues yo invito también a cualquier persona que quiera visitar la ciudad a acercarse al claustro, que es magnífico, una auténtica joya del gótico, el renacimiento, el barroco, incluso hasta el neoclásico. Pero la iglesia de Santa María, como llamamos nosotros, la parroquia de Santa María, que además es basílica menor, pues tiene también bueno, pues una enorme importancia histórica, ¿no? Histórica porque, insisto, digamos que sus cimientos están construidos sobre una antigua mezquita aljama, que a su vez, bueno, pues también digamos que hay restos arqueológicos de esa etapa prehistórica que te he comentado al principio. Digamos que fue durante mucho tiempo pues el lugar donde se han realizado pues las solemnidades religiosas más importantes de la ciudad y donde también se guarda buena parte del patrimonio escultórico de la Semana Santa ubetense, que también tiene cierta relevancia. Bueno, el siguiente parada casi obligatoria, en el que aquí ya podemos hablar un poco de Vandelvira, es el Palacio Vázquez de Molina. Sí, efectivamente. Bueno, Vandelvira, digamos que tenemos que hacer un capítulo aparte también, o incluso un programa dedicado simplemente a esta figura, ¿no? Un arquitecto, un cantero, que viene de Alcaraz y viene para trabajar en la Sagrada Capilla del Salvador. Una capilla que inicialmente iba a construir Diego de Siloé, los mejores arquitectos, escultores como
como Berruguete, pues participaron en esta obra de Francisco de los Cobos, pero resulta que, bueno, por una serie de circunstancias, Siloé se marcha a Granada y es entonces cuando Vandelvira continúa ejecutando la obra del Salvador, ¿no? Los planos que había proyectado Siloé los continúa y luego después hace auténtica maravilla, un auténtico virtuosismo que se plasma en elementos como la capilla, perdón, como la sacristía o esa magnífica puerta en rincón que hay. A partir de ahí Vandelvira va a trabajar en Úbeda en muchísimos edificios y uno de los más importantes es el del Palacio de Vázquez de Molina. Juan Vázquez de Molina también pertenecía a la familia de Francisco de los Cobos, era su sobrino, también llegó a ejercer cargos importantes en la corte, fue secretario del rey Felipe II, pero bueno, este señor lo que hizo fue construirse una enorme mansión que la verdad es que lo que hace es prácticamente reflejar un palacio, representar un palacio italiano aquí en el pleno corazón de Andalucía. Es un palacio muy italiano, un palacio en donde Vandelvira pues lo que hace es alternar una serie de elementos clásicos, de órdenes clásicos, el dórico, el jónico, el corintio, pero lo cambia. En la parte superior nos podemos encontrar esa alternancia entre cariátide y gárgola, perdón, entre cariátide y atlantes, con esa enorme cornisa, y ese ritmo, esos elementos tan clásicos de este palacio pues lo hacen que sea una auténtica joya del Renacimiento, insisto, en pleno corazón de Andalucía. Parece que estamos en Florencia, parece que estamos en cualquier otra ciudad italiana, pero no, estamos en Úbeda, estamos en la provincia de Jaén. El edificio además fue posteriormente fue convertido en un convento, porque Juan Vázquez de Molina no tuvo descendencia y se convirtió en un convento, y luego ha sido muchas cosas hasta que finalmente a partir del 1868, si no recuerdo mal, se convierte en ayuntamiento de la ciudad. Y ahora mismo pues, estamos en fase de restauración de este magnífico edificio, que además también tiene un artesonado en la galería alta donde se conserva el archivo histórico municipal, que sin duda son auténticas joyas de la arquitectura y de la artesanía. Además, muchas veces a la gente que le gusta el arte pero no profundiza mucho o no tiene unos conocimientos más profundos, cuando se escucha el Renacimiento nos desplazamos automáticamente a Florencia, a esa parte italiana. O sea que es que ver aquí un palacio de esas características, de ese Renacimiento que la gente al que le viene a la cabeza, bueno, pues ahora a lo mejor puedes decir, bueno, ahora me cojo un avión y me voy a Italia, pero en ese momento hacer una obra a tantísimos kilómetros de esas características era pues lo que hay, una maravilla. Exactamente, pero además ten en cuenta que aquí en Úbeda no se copia el Renacimiento italiano, o sea, lo que se hace es, digamos, una interpretación. Se toman los ejemplos, los modelos del arte clásico, de lo que hay en Italia, de lo que se ha ido experimentando en Roma, en Florencia, en Venecia, en fin, en todos los lugares de Italia durante el siglo XV y durante el siglo XVI, se lleva a Úbeda, pero se reinterpreta. ¿Qué significa esto? Que aquí se le añaden una serie de elementos que son propios y genuinamente, si no de Úbeda, andaluces, hispanos, ¿no? Por ejemplo, pues en los patios que hay, tanto en el Palacio de Vázquez de Molina como en otros muchos, pues por ejemplo, hay una evocación al arte andalusí muy clara, ¿no? Muy emotiva, con esas finas columnas marmóreas, con esas fuentes, con ese agua que sin duda nos recuerda un poco ese pasado árabe, ese pasado andalusí que por todos sitios, pues de alguna manera está un poco rezumando entre las piedras de la ciudad. Bueno, otro de los sitios más icónicos de Úbeda es el Hospital de Santiago. ¿Qué nos puede decir sobre este hospital? Bueno, pues si la Sacra Capilla del Salvador, digamos que es la obra primigenia de Vandelvira en la ciudad, donde experimenta sus virtudes, su talento, su pericia, pues digamos que la Sacra Capilla del Salvador ya es una obra de madurez. Una obra de madurez que ya lo hace al final de su vida, en donde bueno, esa madurez se refleja en una austeridad muy grande que se puede observar en esa fachada horizontal tan grande, hasta el punto de que algunos lo han confundido con el estilo herreriano, ¿no? Lo han comparado con el Escorial, lo han llamado el Escorial de Andalucía también. Y es un edificio, bueno, pues que también forma parte de esa familia. Hay que ver que con 3 apellidos pues prácticamente se hizo la ciudad, ¿no? Cobos, Molina, Ortega, Salido, en fin, pero Cobos Molina
fueron importantes, y en este caso tenemos también a un familiar de Francisco de los Cobos, como fue don Diego de los Cobos, pariente también de Francisco de los Cobos, que a finales de la segunda mitad del siglo XVI ejecuta este hospital, que tenía, digamos, tres grandes funciones. Una, la de hospital, especialmente para bubas, para enfermedades venéreas y para otro tipo de dolencias. También como panteón, porque el obispo Cobos está enterrado también allí. Y por otro lado, dependencias palaciegas para el propio obispo, que no hay que olvidar, bueno, que en aquella época la alta magistratura de la Iglesia, como el obispo de Jaén en este caso, el obispo Cobos, bueno, pues era una persona comparable a la nobleza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un auténtico palacio también en su interior, con esa magnífica escalera que sin duda, bueno, pues nos recuerda un poco a esa etapa en donde los edificios pues tenían varias funciones, y por tanto el Hospital de Santiago, que estaba en las afueras de la ciudad, es ese edificio que da la bienvenida ahora a los visitantes, y que además se ha convertido, ya después de muchos años de haber sido hospital, se ha convertido en uno de los centros culturales más importantes de la provincia de Jaén, y yo diría que incluso de Andalucía. Bueno, otro de los sitios de los que es casi obligatorio hablar es la iglesia de San Pablo. La iglesia de San Pablo es una iglesia también muy característica, una iglesia que también, pues como la de Santa María, como otras muchas iglesias, pues probablemente estuvo también construida en una antigua mezquita, en donde hay un catálogo muy importante de estilos artísticos, donde domina especialmente el gótico. Una iglesia que fue arrasada en tiempos del rey Pedro I, por don Pero Gil. Fue un caballero al servicio de don Pedro I, el que llamaron el Cruel. Estamos hablando del siglo XIV, finales del siglo XIV, y es una iglesia que conserva, es una cosa muy curiosa, en Baeza también ocurre lo mismo, conserva uno de los poquitos ejemplos de románico que existen en Andalucía, la portada de los carpinteros, que bueno, refleja un poco esa tradición arquitectónica que traían esos castellanos, esos hombres que venían del norte, esos hombres y mujeres que vinieron a repoblar la ciudad, y que sin duda pues intentaron también reflejar lo que habían visto en aquella iglesia y en aquellos templos de su Castilla. La verdad es que parte de la historia de Úbeda que no es más que interesante, y de la que bueno también forma, como nos comentaba, Baeza, Úbeda, sé que al final están casi están entrelazadas para están casi hermanadas. todo. Bueno, otro de los sitios que me gustaría que hablásemos es el monasterio de Santa Clara. Bueno, el monasterio de Santa Clara es uno de los monasterios más antiguos que posee la ciudad. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de la Úbeda del Renacimiento, del siglo XVI, incluso del siglo XVII, se habla mucho de palacios, pero también hay que decir que hubo una Úbeda muy religiosa, donde la religiosidad era extrema, donde había pues prácticamente más de 15 conventos, hospitales, bueno, más de 15 no, más de 2 docenas de conventos, hospitales, oratorios, emparedamientos, en fin, muchísimo. Y uno de ellos era el de Santa Clara. Santa Clara también, bueno, pues fue uno de los primeros conventos que se fundan en la ciudad en el siglo XIII, y a partir de ese momento, bueno, pues el convento va a acoger a un grupo importante de monjas, que hasta ahora además lo siguen ocupando, y digamos que desde el punto de vista arquitectónico es muy interesante por un patio mudéjar que tiene, que no se puede visitar porque es de clausura, por unas portadas también de este mismo estilo artístico, el mudéjar, pero también algunos elementos ya del siglo XVIII, del barroco. Como detalle, por ejemplo, pues te puedo contar que durante su estancia, o sea, que acogió a finales del siglo XV a la reina Isabel la Católica y a todo su séquito, cuando se encontraban camino de Granada para conquistar la ciudad de Baza. Entonces, pues durante un tiempo, pues podemos decir, sin ruborizarnos, que la corte estuvo aquí. La reina estuvo varios días, pero luego después el séquito de la reina estuvo aquí porque hay varios documentos firmados en Úbeda durante esa etapa, y por tanto en esas cortes itinerantes podemos decir sin rubor que la corte estuvo aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues escuchándote a ti podemos llegar a la conclusión de que Renacimiento, gótico, románico, o sea, Úbeda cuenta con una cantidad de artes
increíble, que no es solo una ciudad que diga es renacentista, no, tiene muchísimos artes en un mismo sitio. Sí, hay muchos estilos artísticos, también hay barroco, la iglesia de la Trinidad, por ejemplo, pero es cierto que el Renacimiento ha marcado fundamentalmente a la arquitectura de la ciudad, porque es verdad que si el Renacimiento se ciñe al siglo XVI, luego vamos viendo como en distintas etapas posteriores, siglo XVII, siglo XVIII, algunos de esos elementos propios de la arquitectura de Vandelvira se fueron superponiendo en otras etapas en donde pues ya había quedado, digamos, obsoleto, ¿no? Pero digamos que no se quiso perder esa estampa, ese elemento tan fundamental y tan propio de nuestra ciudad como era la arquitectura del Renacimiento. Y así nos podemos encontrar pues palacios o iglesias del siglo XVI pues con elementos tan llamativos como esa columna que hace de parteluz en la esquina de los palacios, o nos podemos encontrar frontones, nos podemos encontrar esas galerías también que eran muy propias de la arquitectura de ese genio que fue Andrés de Vandelvira. Por tanto, es cierto que hay un abanico de estilos artísticos muy interesante en la ciudad, prácticamente todo, pero también es cierto que sin duda alguna pues el Renacimiento marcó a esta ciudad y por eso probablemente es más conocida. Bueno, para cerrar este bloque de monumentos y de parte de patrimonio, que es lo que hemos comentado, Úbeda tiene una barbaridad, tiene muchísimo, y bueno, nos vamos a centrar un poco como en los más resonados, los que más destacan de la ciudad. Es lo que últimamente escuchamos mucho sobre Úbeda, que es la Sinagoga del Agua. Sí, bueno, la Sinagoga del Agua es un edificio que se descubrió por casualidad. Es decir, está claro que la presencia de los judíos está clara, está más que certificada que existió en Úbeda. Probablemente hubo una judería en el interior del Alcázar, que sería, digamos, todo el recinto amurallado que inicialmente se construyó alrededor de la Mezquita Mayor. Y durante la Edad Media, pues aquí hubo una convivencia entre tres culturas, los musulmanes, los judíos y los cristianos, evidentemente una convivencia muy complicada, muy difícil, con algunos episodios realmente dramáticos a lo largo de esta Edad Media. Pero la presencia judía es manifiesta en la ciudad y es manifiesta por numerosas portadas, estrellas de David que nos encontramos en algunos lugares, y por esta Sinagoga del Agua, que fue un edificio que fue descubierto de manera casual por un constructor, Fernando Crespo, la encontró allí en unos apartamentos que iba a construir él. Había sido anteriormente una peluquería y bueno, se encontró una serie de arcos, una serie de elementos que le hicieron pensar que probablemente pues se trataba de un edificio pues sorprendentemente judío, ¿no? Y probablemente una sinagoga. Hay una serie de elementos que probablemente pues indiquen que era ese tipo de templo, y ahora mismo, bueno, pues la actualidad es uno de los edificios más visitados de la ciudad. Realmente es muy llamativo, es muy sorprendente y bueno, y lo que hace es subrayar esa presencia judía en esta ciudad, en la que fueron expulsados como en el resto del país en el año 1492, aunque es verdad que bueno, probablemente la presencia conversa estuvo durante mucho más tiempo, marcaría a la ciudad. Bueno, eso la verdad es que a día de hoy se puede decir que transmite belleza de cómo se juntan tantísimas religiones, tantísimas creencias y cómo eso se refleja en lo que es el patrimonio. Efectivamente, así es. Bueno, cerrando ya esta parte del patrimonio, nos vamos a ir también, seguimos hablando de patrimonio, pero en este caso inmaterial, porque en Úbeda hay 3 patrimonios inmateriales declarados. El primero es la alfarería, en la que hay muchísimos alfareros aquí en la ciudad, como Alfonso Góngora, Cerámica Alameda, Melchor Tito. ¿Cómo es de relevante este tema aquí en Úbeda? Bueno, pues es muy relevante primero porque los únicos talleres artesanales de tradición que se siguen conservando en la provincia son los de Úbeda, donde todavía existe además varios alfares de origen árabe, y podemos decir que hay un barrio, que es el de San Millán, especialmente una calle, la calle Valencia, pues donde se han reunido durante siglos buena parte de estos alfares. Es verdad que la alfarería pues tuvo una enorme relevancia durante muchísimo tiempo. Es también uno de esos elementos de tradición musulmana, tradición andalusí, de esas herencias que hemos tenido de ese pueblo.
y que durante un tiempo es verdad que ya, bueno, pues evidentemente los cacharros, como decimos aquí, dejaron de emplearse cuando aparecieron otras materias primas, ¿no? Lógicamente, pero hoy día pues siguen funcionando estos alfares, lo como has dicho tú, Alameda, los Titos, en fin, hay una serie de sagas familiares que además lo importante y lo llamativo, y yo creo que lo positivo, es que va pasando de padre a hijo. Hay varias generaciones ya que se siguen, exactamente, que se siguen, digamos, siguen existiendo en la ciudad y que además nos invitan a pensar felizmente de que no se va a perder, ¿no? Ahora mismo yo creo que es uno de esos recursos culturales, turísticos, que hacen que Úbeda sea un elemento clave dentro de la artesanía de Andalucía y de España. Bueno, otro de los bienes inmateriales es la forja. La forja, bueno, pues especialmente tenemos aquí el taller de Tinajo, de los hermanos Tinajo, que bueno, que también son, al igual que con la alfarería, pues son un elemento muy clave dentro de lo que es la ciudad, la artesanía. Hay que tener en cuenta que lo mismo digo que antes, es decir, anteriormente, bueno, pues la cantidad de rejas que hay en la ciudad, en los balcones, en las ventanas de muchísimos edificios antiguos, bueno, pues son reflejos de lo que en su día fue la importancia de la forja, como también lo fue la cantería, como fueron también otros oficios, que han ido pasando, digamos, posteriormente, se han ido perdiendo, pero que afortunadamente la ciudad lo ha conservado gracias al esfuerzo de estas familias y de estas personas que están haciendo ahora mismo de la artesanía, pues un motor, si no económico, que también, pues algo identitario con la ciudad. Y además labores totalmente tradicionales, como también ocurre con el tercero, que es la elaboración de vidrieras. Sí, la elaboración de vidrieras también ha sido algo muy habitual. Es verdad que se han perdido, ahí sí tenemos, digamos, una pérdida, sin duda, bueno, pues que esperemos que alguna vez vuelva otra vez a recuperarse, pero sí, también la carpintería, la ebanistería, tenemos también algunos ejemplos de algunos artesanos como Paco Luis Martos, que sin duda, bueno, pues están dando la vuelta al mundo con su artesanado y también es reflejo de esa tradición artesana en nuestra ciudad. Bueno, Vicente, este año ha sido el 20º aniversario de la conmemoración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Para quien no lo sepa, Vicente también es escritor y sobre este tema escribió el retrato de un aniversario en Úbeda, Patrimonio de la Humanidad, 20 años después. Yo quiero aprovechar esta ocasión que estamos contigo, que escribiste este libro, que este año ha sido ese aniversario, para que nos des las claves principales para conseguir ese título que muchísimas ciudades lo están intentando, muchísimas zonas monumentales lo siguen intentando y que es muy complicado que la UNESCO te dé ese reconocimiento. Es más, Úbeda y Baeza estuvieron muchísimos años, exactamente, ¿se sabe cuántos años estuvo luchando por conseguir el título? Hasta que sí se lo dieron en 2003. Sí, digamos que esta aventura para conseguir que fueran declaradas las dos ciudades Patrimonio Mundial comenzó a finales de la década de 1980. Primero se inició aquí en Úbeda, se intentó que la ciudad fuera sola a esta convocatoria que hacía la UNESCO y bueno, y en definitiva plantear, bueno, si Úbeda podía alcanzar este título tan preciado y tan deseado, ¿no? No pudo ser esa primera vez y fue entonces cuando Baeza se unió a esa empresa y durante bastantes años, bueno, pues se intentó, pues con el trabajo de muchísimos técnicos, de muchísimos historiadores, de mucha gente que trabajó en el empeño y que finalmente, bueno, pues digamos que después de una retirada que se hizo además en el año 2000 porque no se estaba seguro, no había seguridad de que podía ser, digamos, el momento clave y además porque también había otras candidaturas españolas, se retiró en ese momento y finalmente en 2003 pues Úbeda y Baeza por fin fueron declaradas ciudades Patrimonio Mundial. ¿Cuáles fueron las claves del éxito de las dos ciudades? Bueno, pues hay varias, ¿no? Te lo puedo resumir en 3 o 4. Una primera, la dualidad. Es decir, no existen dos ciudades con un patrimonio tan importante de una misma época como es el Renacimiento tan cerca. Dos ciudades que han ido evolucionando de forma distinta, pero siempre de forma paralela y a veces de forma muy parecida, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos también
con un elemento clave que es la arquitectura de Andrés de Vandelvira. Sin duda alguna es clave tanto en una ciudad como en la otra. En Úbeda ya hemos hecho, digamos, un repaso de esos monumentos, en Baeza pues ya lo sabéis, la catedral, en fin. Y luego hay uno que fue, digamos, ya la definitiva, ¿no? La que en el último minuto del partido, bueno, pues ese gol que metimos in extremis, que fue la relación con América. La relación con América es muy importante porque es lo que te he dicho antes, es decir, Úbeda y Baeza no son dos copias de ciudades italianas, no se ha cogido y se ha trasladado la arquitectura del Renacimiento desde Florencia, desde Padua, desde Mantua, no se ha trasladado directamente aquí, sino que se ha reinterpretado. Y una vez que se ha hecho esa reinterpretación, pues resulta que también, curiosamente, nos encontramos con elementos muy parecidos a los de Úbeda en el Nuevo Mundo. Es decir, que un buen día, lo mismo que aquellos barcos, que aquellos galeones o aquellos navíos que cruzaban el océano cargados de mercancías, de pasajeros, de emigrantes, en sus bodegas también había, pues por ejemplo, tratados de arquitectura, como por ejemplo los que elaboró el hijo de Vandelvira, Alonso de Vandelvira. Esos tratados llegaron al Nuevo Mundo y allí pues aquellos canteros, aquellos albañiles, aquellos constructores que empezaban a construir ese Nuevo Mundo, pues siguieron el ejemplo que se había hecho en las ciudades de Úbeda y de Baeza. Y por esa razón nos encontramos, bueno, pues elementos claves en Bolivia, en México, en Colombia, en toda América Latina, que sin duda, bueno, pues reflejan cómo la impronta de Úbeda y Baeza está en esas ciudades. Eso es lo que hace que Úbeda y Baeza tengan lo que se denomina valores universales excepcionales. Es decir, no hay dos cosas iguales en el mundo, son exclusivas, son únicas de Úbeda y de Baeza. Y por esa razón, porque hay muchas ciudades con patrimonio muy importante, con muchos monumentos, con iglesias, con palacios, pero ninguna es tan especial y tan singular como lo son Úbeda y Baeza de manera conjunta. Y esas serían, digamos, las claves de su éxito. Un éxito que evidentemente no es un éxito que hemos llegado, hemos ganado y ya está, sino que ahora tenemos una gran responsabilidad. Que es cuidarlo. Que es cuidarlo, efectivamente. Para los ubetenses y también para los baezanos, pues compartirás conmigo en que estamos muy orgullosos de nuestras ciudades, ¿no? Digamos que vamos a cualquier lugar del país, o incluso de fuera, y como digo yo ya no digo que soy de Jaén, no, yo digo que soy de Úbeda, ¿no? De la provincia de Jaén. ¿Por qué? Porque mucha gente ya conoce Úbeda y conoce Baeza. Ese orgullo no esconde que tenemos esa enorme responsabilidad de preservar para generaciones futuras este patrimonio, porque hay que recordar una cosa muy importante. Úbeda, al igual que Baeza, ya no nos pertenece solamente a los baezanos y a los ubetenses. Ahora pertenece ¿a quién? A toda la humanidad. Y además, para que no lo sepas, destacar también que para que te den ese título tiene que tener importancia, o sea, es decir, ese patrimonio, ese arte tiene que tener importancia a nivel internacional, que es como nos comentaba ese gol de última hora, el cómo Úbeda y Baeza sí tienen presencia en parte de Latinoamérica. Fue como ese empujón de decir tienen valor a nivel internacional y no solo en la zona. Un empujón que le dio, bueno, pues un mexicano llamado Pancho López, al que esta ciudad le debe mucho, porque, como ya digo, en el último minuto, pues él, digamos que él pronunció un discurso muy interesante, muy vehemente, que sin duda convenció a aquellos miembros de la UNESCO para que nuestras ciudades fueran patrimonio mundial. Y Vicente, aprovechando, bueno, pues el libro que has escrito, el 20º aniversario tan reciente, ¿Úbeda y Baeza hubiesen conseguido ese título por separado o la clave también ha sido ese hermanamiento? Sí, bueno, evidentemente, sí, insisto en eso, no, probablemente las dos solas no lo hubieran conseguido, ¿no? De hecho, Úbeda lo intentó una primera vez en solitario y evidentemente una de las primeras pegas que le podían poner era que, bueno, que había otra ciudad muy parecida a Úbeda. ¿Cuál era esa ciudad? Pues Baeza. Entonces, qué mejor que sumar esas fuerzas, esas energías, porque tanto Úbeda como Baeza, a pesar de que muchas veces tengamos nuestras discrepancias, y bueno, como vecinos que somos, efectivamente, como el hermano mayor y el pequeño siempre tiene algún pique. A pesar de todas esas cuitas que podamos tener, pues está claro que las dos sumamos mucho más que una. Bueno, vamos a pasar ya al bloque de la gastronomía, porque también en este especial de Conociendo los municipios de la comarca
programa pues damos una pequeña pincelada a lo que es la gastronomía, porque parece que no, pero tanto los patrones como el patrimonio como la gente, la gastronomía forma parte de un lugar, y España es uno de los países en general de los que más ricos tiene a nivel gastronómico y de los que más se reconoce, y bueno, por la comarca no somos menos. Uno de los platos más famosos, bueno, platos que al igual pasa en Baeza, son los chíos. Los chíos, sí, que también es fuente de polémica entre nuestras dos ciudades, pero bueno, independientemente, porque yo creo que, en fin, es algo anecdótico, donde si fue en un sitio fue en otro, pero evidentemente las dos ciudades pues llevan mucho tiempo como plato típico los chíos solo o relleno de muchas cosas, de morcilla en caldera, lo rellenamos aquí, en fin. El chío es una octava parte de un pan, es un bollo pequeñito, que bueno, sus ingredientes son harina, mata la uva, que le decimos aquí, anís y aceite de oliva, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente su origen está en los conventos, ¿no? Como tantas cosas, que además no se escribía la receta. Hay que tener en cuenta que el origen de esta receta pues no la encontramos porque en la inmensa mayoría de la cocina tradicional no hay un recetario, pasaba de madre a hija, y insisto en lo de madre a hija, ¿no? Porque han sido las mujeres las que siempre han llevado el peso de la gastronomía en España y en el mundo, ¿no? Ahora que los hombres se cuelgan las medallas de las estrellas Michelin y demás, pues han sido las mujeres las que habéis tenido esa gran virtud y esa responsabilidad tan grande, ¿no? A lo largo de la historia. Pues evidentemente pues serían las mujeres también las que harían los chíos, y además convirtiéndolo en un plato pues que además es muy curioso, que solamente se da en Úbeda, en Baeza, en Torreperogil. Es decir, no hemos globalizado los chíos, ¿no? Cuando yo creo que una de las cosas, en fin, a mí me parece una cosa muy sabrosa y muy apetitosa. Y además con la curiosidad de que si vas simplemente a Jaén Capital y pides unos chíos, te dan una torta de lo que nosotros aquí llamamos de azúcar. Efectivamente, o sea que tampoco la frontera se ha ido más allá de la comarca. Efectivamente, o sea, se ha quedado aquí en la zona, y evidentemente, bueno, pues es un plato muy llamativo, es algo que a la gente le llama mucho la atención. Bueno, otro de los platos típicos, y también tirando ya para un poco postre, son las gachas. Sí, las gachas también. Bueno, las gachas, los andrajos, de los que también podemos hablar, incluso hasta los chíos podemos decir. Fijaos que están hechos con alimentos, con productos muy sencillos. Porque una de las características más importantes de la gastronomía, no solamente de Úbeda, sino de toda la comarca, incluso de la provincia, es la escasez de materia, o sea, la falta de materia prima, ¿no? Aquí no tenemos pescado, ni tenemos grandes carnes, ni tenemos... Entonces, tenemos algo muy llamativo, que con pocos alimentos, con pocos productos, y además productos basados en la trilogía mediterránea, como es el aceite de oliva, como es el trigo, los cereales, los productos de la huerta, somos capaces de crear una cocina con una imaginación tremenda, además saludable. Bueno, en el caso de las gachas no que sean muy saludables, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si hablamos de la pipirrana o hablamos de otros platos, pues eso yo creo que hay que subrayarlo, ¿no? Que con muy pocos ingredientes, con ingredientes muy, no quiero decir pobres, pero sí muy humildes, somos capaces de crear fácil de conseguir tanto para el rico como para el pobre. Una gastronomía muy interesante, y ahí están las gachas, o ahí están los andrajos, ¿no? Los andrajos, bueno, las gachas son muy típicas en la época de los santos, ¿no? La época de frío, aunque es verdad que ya la época de los santos ya no hace tanto frío, el cambio climático y demás tiene la culpa, y luego nos encontramos con esos andrajos, ¿no? Los andrajos, que sin duda es un plato típico, también es una masa de pan, ¿no? Una masa, una torta, digamos. Y bueno, que se puedan hacer con liebre, se puedan hacer con bacalao, y que sin duda alguna, bueno, pues un plato también muy exquisito, y ya digo, muy original y muy imaginativo dentro de la cocina y la gastronomía andaluza, y especialmente de la provincia de Jaén. Y en Úbeda pues somos, digamos, es nuestro plato estrella. Otro de los platos, bueno, también dulce, un poco más de forma concreta, típico de aquí, son los roscos de Jesús. Sí, los roscos de Jesús se llaman así porque, bueno, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es una de las más antiguas de la ciudad, bueno, pues tenía como costumbre a sus hermanos, antes de la procesión, a las 7 de la mañana del Viernes Santo, darle esos roscos dulces, que están muy ricos, también muy sabrosos, antes de esa procesión, y de ahí el nombre de los roscos de Jesús. Y otro que también es típico de Semana Santa, si no me confundo, son los puritos americanos. Purito creado por el gran Pirulí, que era un pastelero. Y si nos puede explicar qué es para quien no. Bueno, un purito americano es un caramelo,
así como si fuera de color fresa, que está rodeado por una digamos, una especie de rizo elaborado con otro dulce que como un regalí similar. Es merengue, es parecido pero merengue seco. Y es es una chuchería, digámoslo así, un dulce que se come, que es muy típico en Semana Santa, que creo, bueno, pues ha sido una tradición también familiar, ¿no?, de la familia de Pirolí. Bueno, ya hemos hablado antes, cuando hemos hablado del patrimonio, de los personajes más históricos de, bueno, pues de aquí del municipio: Francisco de los Cobos, Van de Elvira, Vázquez de Molina, también ese paso de Carlos V, pero creo que no me dejan en el tintero uno que también fue muy importante, que fue Antonio Muñoz Molina. Bueno, Antonio Muñoz, y lo sigue siendo. Antonio Muñoz Molina es primer príncipe de Asturias, es uno de los grandes escritores que tiene la literatura española en la actualidad, un gran novelista, acaba de sacar novela además ahora mismo, y bueno, y es hijo de hortelano de la ciudad, y bueno, muy apreciado en todo nuestro entorno, y además uno de los embajadores de Úbeda en todo el mundo. Yo creo que Muñoz Molina, junto con Joaquín Sabina, pueden ser las grandes figuras de la actualidad, porque bueno, son conocidas mundialmente ambos, uno en las letras, otro en la música. Y bueno, de Joaquín Sabina, ¿qué puedo decir? Que es uno de los cantautores más importantes de la canción actual, y bueno, y la verdad es que muy agradecidos, porque últimamente además ha venido a Úbeda recientemente, y además muy pronto, esperemos que muy pronto, se va a inaugurar el espacio Joaquín Sabina, que es precisamente aquí en este edificio, en el Palacio del Marqués de Mancera, donde de alguna manera, bueno, pues sea una especie de casa museo sobre la obra de este gran músico, de este gran intérprete. Bueno, ya que hemos tocado un poco lo de Joaquín Sabina y del escritor también, me gustaría preguntarte por qué se conoce, o bueno, también se dice mucho, que Úbeda es la capital cultural de la provincia. Bueno, sí, Úbeda, la verdad es que antes te he ido contando toda la historia de la ciudad. Bueno, pues Úbeda, con sus luces, con sus sombras, evidentemente. Ahora mismo, bueno, yo creo que tenemos algo de lo que podemos presumir, y es que somos la capital cultural de la provincia de Jaén. La cantidad de conciertos, de congresos, de presentaciones de libros, de certámenes literarios, de certámenes musicales, en fin, la verdad es que es un abanico muy amplio, en donde además el tejido asociativo tiene una enorme importancia, donde el propio ayuntamiento también colabora, donde han venido músicos de una talla excepcional, y donde, bueno, tengo que aprovechar la ocasión que me permití para decir que la institución a la que pertenezco pues también colabora y organiza bastantes cosas, ¿no? Yo soy secretario del Centro Asociado de la UNED Andrés de Van de Elvira, de la provincia de Jaén, y bueno, y digamos que apoyamos, colaboramos, organizamos en todo este tipo de eventos como institución universitaria, como dentro de lo que son las actividades de extensión universitaria, además de que, bueno, tenemos también, pues, lógicamente nuestras funciones como universidad, y aprovecho ahora que estamos en plazo de matrícula para animar a la gente a matricularse en cualquiera de nuestros grados, que son más de 30 microgrados. También tenemos todo lo que es másteres, en fin, sin duda la UNED pues está muy presente, efectivamente, está muy presente en la actividad cultural, no solamente de Úbeda, sino también de toda la provincia de Jaén. Bueno, Vicente, ya para cerrar esta entrevista, como la estoy cerrando con los demás historiadores y cronistas, hablar de una de las cosas que más le gusta a la gente, que son las leyendas, los mitos, las anécdotas, y yo creo que para arrancar este bloque final, qué mejor que nos explique la famosa frase de irse por los cerros de Úbeda. Bueno, irse por los cerros de Úbeda, pues todo el mundo hace relación a, bueno, cuando quiere, bueno, pues huir de alguna cosa, ¿no? No quiere, digamos, entrar de lleno en algo, ¿no? Quiere escabullirte de algún problema. Bueno, pues todo viene en relación a una leyenda que se dio durante la conquista de la ciudad, concretamente durante el primer intento de conquista en tiempos de Alfonso VIII, cuando un caballero, Álvar Fáñez, bueno, pues tenía entre sus misiones la de estar en un lugar concreto para conquistar la ciudad, ¿no? Parece ser que este hombre, pues lo que hizo fue, en vez de estar en el lugar que le correspondía, como militar, como guerrero, pues se marchó con una musulmana, una mujer árabe, de la que, bueno, de la que estaba enamorada, de la que tuvo una relación, y bueno, parece ser que cuando el rey, pues lo que hizo fue pedirle cuenta de por qué no estaba en el sitio acordado,
pues este señor Albafañez dijo aquello de por esos cerros, mi señor. Y entonces, bueno, pues haciéndose un poco el longui, escabulléndose un poco de la respuesta real que había sido que había estado pues en un lugar que no le correspondía. Por ahí va ya lo de los cerros de Úbeda, que además se conoce en todo el mundo. O sea, Sí, entonces sí, lo que es España, todo el mundo dice, te está yendo por los cerros de Úbeda. Era una de las cosas que se conocía de Úbeda antes de que fuéramos patrimonio. Sí, sí. Bueno, otra de las grandes leyendas es la de la mujer emparedada. Sí, la mujer emparedada de la Casa de las Torres es una leyenda que se remonta al siglo XVI. Doña Ana de Orozco se casa con don Rodrigo Dávalos, que era un noble de la ciudad, ambos pertenecían a la aristocracia, pero parece ser que bueno, pues este noble era bastante celoso. Y bueno, y su mujer pues era bastante bella y parece ser que un día pues salió de la casa sin permiso de su señor esposo, y este hombre lo que hizo fue como castigo emparedarla, es decir, meterla entre paredes, y por tanto, bueno, pues estamos hablando de algo muy grave que ocurre en el siglo XVI, que la familia de doña Ana de Orozco comienza a pleitear qué ha pasado con su hija, pero que nunca se descubrió el cuerpo, y por tanto pues ahí se cerró el tema, hasta que muchos años después, siglos después, parece ser que durante la década de los años 30 hubo obras en la Casa de las Torres y se encontró la figura de un esqueleto con vestidos de mujer de la época, y se relacionó con aquella leyenda de la emparedada, con doña Ana de Orozco, que bueno, pues que había quedado emparedada en aquella Casa de las Torres. Eso sirvió también precisamente para un episodio dentro de un pasaje dentro de la novela El jinete polaco del gran Antonio Muñoz Molina. Bueno, y la última anécdota sí que yo he sacado, si después nos quieres contar alguna más que sepas sobre la ciudad no hay problema, pero la última es la de los Juan Caballo. Bueno, los Juan Caballo los podemos ver, hay un relieve en la Sagrada Capilla del Salvador, en la fachada, donde se ve un centauro, donde se ve un hombre mitad caballo, que es uno de los trabajos de Hércules que hay, ¿no? Hércules contra los centauros, ¿no? Y eso pues se relacionó durante mucho tiempo con los Juan Caballo, le llamaban Juan Caballo a unos personajes mitológicos, mitad hombre y mitad caballo, que según decían bajaban desde Sierra Mágina hasta la ciudad para aprovecharse de las doncellas, ¿no? Bueno, pues aquello sin duda pues se reflejó en aquella pared, en esa fachada de la Sagrada Capilla del Salvador, y bueno, ya ha quedado simplemente como una leyenda. Pues muchísimas gracias, Vicente, por contarnos estas tres, sobre todo también por darnos la explicación a los cerros de Úbeda, que todo el mundo la utilizamos en nuestro vocabulario, pero muchas veces no sabemos por qué. Así es. Y también por contarnos toda la historia de la ciudad, ese paso histórico, porque como volvemos a repetir, en Úbeda y en Baeza ocurre que hay tantísimas cosas que ver, tantísimas cosas importantes, que no podemos mencionarlo todo y hablar de todo en un solo programa. Pero muchas gracias también por compartir este pedacito de nuestra comarca, y también darle esa explicación al patrimonio de la humanidad y a todo lo que tiene que ver con el municipio. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra visita, y nada más. Muchas gracias por ti, por esa exposición que hemos podido hacer de aquí de Úbeda, y por tu programa. Agradecido. Muchas gracias. Y nosotros simplemente nos vemos en el próximo Conociéndote.